Hola, ¿cómo estás? Todos tenemos una familia y por tanto una historia familiar que contar. Y puede ser que signifique mucho, como no. Puede ser frustrado o amoroso. Puede ser una bendición o oscuridad. ¿Qué tipo de familia tuvo José que produjo en él una persona excepcional? Pues desde el palacio real de Egipto, el faraón dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41:38. José era el bisnieto de Abraham, el amigo de Dios. Su abuelo fue Isaac y su padre Jacob, quien tuvo una historia fascinante desde su nacimiento. Pero esa es otra historia. Jacob, su padre, tuvo dos matrimonios. Se casó con Lea por engaño de quien sería su suegro, Labán. Pero trabajó 7 años para casarse con la hermana menor de Lea, Raquel, a quien realmente amaba. Génesis 29. Así inicia la historia de la familia de José. En Génesis 29 al 30, nos describen el nacimiento de sus hermanos. Lea, la primera esposa de su padre, tuvo 6 hijos y una hija llamada Dina. Luego, Lea le dio a Silpa, su sirvienta, por mujer a Jacob y tuvo 2 hijos más. Raquel, la segunda esposa de su padre a quien amaba, no podía tener hijos. Así que ella dio a Bila, su sirvienta, por mujer a Jacob, y a través de ella tuvo 2 hijos. Finalmente, se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos. Entonces ella concebió y dio a luz un hijo y le llamó por nombre José. Génesis 30. ¡Qué familia! Un papá, 4 mamás, 2 de ellas eran esposas y las otras 2 eran sirvientas. 11 hijos, una hija. Y al final de toda esta mezcolanza y complicada familia, llegó José. Él no fue el último. Años más tarde nacería su hermano Benjamín. Esto fue el desarrollo inicial de la familia de José en los años tempranos de su infancia. Fue ahí donde creció y se formó, pero también donde el Dios de su padre y de sus abuelos trabajó en él, preparándole para lo que había de venir. Un tiempo después de su nacimiento, su padre, en obediencia a lo que Dios le dijo: levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Génesis 31:13. Decidió que era el tiempo de volver a su tierra, Canaán, y enfrentar la situación familiar del pasado. No sabemos cuántos años tendría José en ese momento, pero las cosas cambiarían grandemente para la familia y para él también. Génesis 31, 17 al 21 nos dice que cuando llegó el momento, su padre levantó a todos y de forma muy apurada salieron aquella noche sin avisar a nadie con todo lo que tenían. Jacob sabía que si Labán, el abuelo, les encontraba saliendo, definitivamente les detendría. Por eso huyó con la familia aquella noche oscura sin ser detectado. Así inició el viaje a la tierra de Canaán. Podría imaginar a José preguntando a su padre: papá, ¿a dónde vamos? ¿Por qué estamos saliendo así de noche? ¿No deberíamos despedirnos
del abuelo Labán? ¿Entendería el niño una mudanza como esta? ¿Entendería los cambios inesperados? ¿Has tenido una experiencia como esta? Al tercer día de lo sucedido, el abuelo Labán, al enterarse de la huida de Jacob y su familia, salió de inmediato y al alcanzarles y tenerlos enfrente, miró fijamente a Jacob y le dijo: ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborines y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho esto. Génesis 31, 26 al 28. ¡Qué experiencia el de salir de casa sin despedirse! No sé cuál es o haya sido tu situación familiar. Si has salido de casa por problemas o dificultades. Si has llorado o has hecho llorar a alguien causando dolor. O tal vez no has tenido la oportunidad de despedirte. Esto estaba pasando en la vida de José en los años tempranos de su vida. ¿Será que nunca más saldría de casa sin decir adiós a sus seres queridos? Él iba a enfrentar muchos cambios drásticos en su vida que le darían o que le harían derramar muchas lágrimas. Él iba a tener que aprender a lidiar con el dolor. Y ya lo estaba viviendo. Pero Dios estaba formando a José en medio de estas circunstancias, preparándole para lo que estaba por venir. En Génesis 31, 55 nos dice: y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y les bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Después de unos días, José pudo recibir el abrazo de amor de su abuelo Labán para despedirse, al igual que toda su familia. Siguiendo con el viaje, José, aunque no entendía todo el panorama, tal vez podía ver en el rostro de su padre preocupación y angustia. Sabía que algo andaba mal. Jacob tenía que enfrentar el temido encuentro con su hermano, el tío Esaú. Acababa de recibir la noticia de que su hermano Esaú también venía al encuentro a recibirle, pero 400 hombres con él. Génesis 32, 7 nos dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Este era el momento apropiado para que Jacob tuviera un encuentro muy personal con Dios en oración. Y así fue. En Génesis 32, 9 al 12 nos dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tierra de tu padre y de tu parentela, y yo te haré bien. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, y que no se puede contar por la multitud. Al día siguiente, después que su padre había dividido la familia y sus posesiones en 2 campamentos, los envió por delante. Estando a solas, Jacob se encontró con Dios de una manera sorprendente, personal
y necesaria. Y el resultado fue permanente. Es decir, recibió un nuevo nombre, Israel, y una nueva identidad completamente. A la mañana siguiente, cuando regresó, estaba cojeando como resultado de su lucha con el ángel del Señor. ¿Le habría contado a José de lo que había sucedido aquella noche? Lo que sí era seguro es que José pudo notar no solo el cojear de su padre, sino también un rostro diferente a los días anteriores. Llegó el momento decisivo de conocer al tío Esaú. Su padre se reconcilió con su hermano Esaú. Fue un momento de alegría para toda la familia. José por fin pudo conocer y abrazar a su abuelo Isaac, que tanto su padre le había hablado. Cuando la familia llegó a Canaán, se establecieron en la ciudad llamada Siquem, pero algo terrible sucedió. Dina, la hija de su mamá Lea, fue violada por un joven en aquel lugar. Esto hizo que sus hermanos mayores, Simeón y Leví, reaccionaran fuertemente. Génesis 34:25 dice: tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Fue una represalia temerosa que afectó a toda la familia. ¿Pudo José entender la deshonra de su hermana y el accionar violento de sus hermanos? Dios estaba trabajando para formar el carácter de este muchacho en medio de esta circunstancia. Desde Siquem, Dios ordenó a su padre Jacob para que vaya a Betel con toda la familia, lugar donde Dios se le apareció cuando huía del tío Esaú muchos años atrás. Estando en aquel lugar, Jacob construyó un altar al Señor y allí purificó a toda su familia para honrar solamente al Señor. ¡Qué experiencia de adoración del cual José no olvidaría! Después de esto, el duelo tocó su hogar. Su mamá, Raquel, la esposa amada de su padre, falleció mientras daba a luz a Benjamín. Aquel día de alegría y la tristeza se juntaron. Una vez más, el dolor y la aflicción fue parte de la vida de José. Luego, tuvo que lidiar con la muerte de su abuelo, Isaac, capítulo 35:20. Otro funeral, otro recordatorio de la fragilidad de la vida, la realidad de la muerte y la necesidad de la fe. José provenía de una familia disfuncional. De hecho, esto no es ajeno a la realidad de hoy, donde es común tener una familia disfuncional. Esto es producto del pecado que lleva a las personas a ser disfuncionales, cada uno tirando las riendas de su vida sin tener en cuenta los planes de Dios. Recuerda, en medio de las circunstancias de una vida familiar complicada y disfuncional, Dios estaba preparando y formando la vida de este muchacho, José, para grandes propósitos en el futuro. Así que no permitas que las circunstancias y decepciones de tu entorno familiar sea la excusa para que te dejes controlar por ellas en las decisiones de tu vida. Dios es más grande que todo eso y puede sacar belleza de las cenizas. Dios eligió usar a este padre, Jacob,
imperfecto, para criar a José, que había elegido para redimir a su pueblo del hambre a través de sus experiencias en Egipto. Y Dios puede usar las circunstancias de tu vida para que tengas y cumplas los propósitos eternos que tiene para ti.